Noticentro 1, CMI. Un muerto, 4 heridos y 30 militares retenidos en operativo contra la minería ilegal en zona rural de Cali. Capturan a ciudadano americano por abuso de mujeres. Presidente Petro propone plan Marshall para enfrentar cambio climático durante foro en París. Informe de la Universidad Javeriana asegura que 4 de cada 10 estudiantes universitarios no terminan sus carreras. Más de 5.000 sanciones en Cali por conducir sin licencia. Capturan al gordo César por extorsiones en Cundinamarca. Nuevo golpe a extorsionistas en Barranquilla, 5 capturados. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Un muerto, 4 heridos y 30 militares retenidos deja un operativo contra la minería ilegal en zona rural de Cali. La Defensoría del Pueblo y otras autoridades buscan mediar para lograr la libertad de los uniformados. Estiluengas, muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación? Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde. Es crítica la situación de orden público que se presenta en la vereda Peñas Blancas. Esto en el corregimiento de Pichinde, en zona rural de la ciudad de Cali, en el departamento de Valle del Cauca. Pues allí, cuando militares del ejército ingresaron a realizar una operación contra la minería ilegal, fueron enfrentados por al menos 100 personas. Esta asonada se presentó en la mañana de este jueves, según ha confirmado el ejército por parte de un comunicado. En este momento habría un civil muerto, otros 4 heridos y 30 militares retenidos. Las unidades, mediante el desarrollo de operaciones militares, hacen presencia en la vereda Peñas Blancas de Cali, Valle del Cauca, con la misión de contrarrestar el flagelo de la explotación ilícita de yacimientos mineros. De acuerdo con lo reportado, las tropas realizarían la incautación de 6 mulares que llevaban elementos para la extracción ilícita de yacimientos mineros. Estos eran conducidos por 4 personas. Es la explicación que entrega el Ejército Nacional luego de esta asonada, que entonces tiene en este momento a 30 militares retenidos. Se ha confirmado que la persona que murió sería uno de los atacantes, de las personas que se encontraban allí. El Ejército se ha pronunciado y ha dicho también que fueron 100 los que atacaron a los hombres del Ejército con disparos. Siguiendo los protocolos establecidos, la situación fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional para la realización de los actos urgentes. Es en ese momento cuando las tropas informaron que fueron rodeadas por más de 100 personas, quienes de forma tumultaria y agresiva con palos y piedras impidieron que se llevara a cabo el procedimiento. De acuerdo con información preliminar, las tropas son atacadas con disparos, por lo que habrían reaccionado para preservar su integridad. 3 horas completan retenidos estos 30 militares. Según se ha podido establecer, no serán entregados hasta que llegue una comitiva de la Defensoría del Pueblo. Al parecer, en este hecho resultó muerta una persona y 4 más heridas que son evacuadas de la zona para recibir atención médica, situación que será investigada por las autoridades competentes. En este momento se encuentran 30 soldados en el sitio a quienes les impiden salir del lugar. En otras noticias de orden público, en las últimas horas se llevó a cabo una operación entre autoridades colombianas y de Estados Unidos. En la ciudad de Chicago fue capturado un hombre de 32 años, quien es señalado de abusar sexualmente de niñas colombianas. Según se pudo establecer, fueron 36 ingresos que hizo este sujeto americano a Colombia. Viajaba a Bogotá y a Medellín, donde instrumentalizaba y violaba a niñas de 15 y 16 años. Luego de ser abusada sexualmente, este sujeto las marcaba con un tatuaje con siglas de su nombre. La Policía Nacional, a través de nuestros investigadores criminales de la Dirección de Protección, han logrado la importante captura de un ciudadano americano de 32 años por el delito de explotación sexual comercial con menor de 18 años. Este delincuente se encargaba de tatuar a las víctimas para poderlas acceder de forma permanente. Este sujeto tendrá que responder ante una corte federal de los Estados Unidos. Es toda la información desde el centro de Bogotá. Estiluengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. El presidente Gustavo Petro continúa su participación en la Cumbre Mundial en París, que busca un nuevo pacto económico frente al cambio climático. El jefe de Estado se reunió con su homólogo Emmanuel Macron. Vamos a Francia con nuestro enviado especial Gerardo Aristizábal. Gerardo, adelante. Hola Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI. Aquí en París, el presidente Gustavo Petro participó en el primer día de la Cumbre Mundial por un nuevo pacto económico en medio de una ciudad lluviosa.
el presidente Gustavo Petro entró en controversia con la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, en el sentido de que lo que debe acabarse es con las energías fósiles. El mandatario de los colombianos no estuvo de acuerdo con ponerle un nuevo impuesto al carbón porque dice que lo que debe hacerse es no usar el carbón. Esto sucedió en el pleno de la cumbre. Sobre el tema del carbón, cómo imponer impuestos sobre el carbón, y porque es una herramienta eficaz para reducir las emisiones, y cómo hacemos de tal manera que las industrias, el sector de movilidad, los que contaminan, tengan una opción, es decir, siguen así y pagan más, digamos, más impuestos. Quisiera abrir un debate con la presidenta de la Unión Europea, muy amable, que profundizaremos seguramente en la cumbre CELAC, América Latina y Unión Europea, ahora en julio, que tiene que ver con cambiar la matriz energética en el mundo, sustituyendo combustibles fósiles, no complementando combustibles fósiles, que hasta ahora es lo que los números dan. Sin eso no hay solución. En este mismo escenario, ante líderes de más de 100 países, una veintena de presidentes, el mandatario de los colombianos manifestó que lo que debe hacerse es la transición hacia las energías limpias. ¿Cuánto vale? Que es ordenar el territorio, cambiar la matriz energética, cambiar las formas técnicas de producción en industria y agricultura, cambiar la movilidad, billones de dólares o euros. Y entonces, este es el debate. El presidente Gustavo Petro manifestó que debe haber dos acciones inmediatas para que los países más poderosos puedan revertir la crisis climática que afecta al mundo. Unos ingresos adicionales que tendrían que salir como una taxación a las transacciones financieras mundiales. La Coup de Tobin, le llaman en teoría los economistas, pero aplicado y destinado a financiar las acciones mundiales para superar la crisis climática, y una reducción de la deuda pública en todos los países de la tierra, que no es una condonación, ojo. Luego de su intervención en la cumbre por un nuevo cambio económico, el presidente Gustavo Petro tuvo reuniones bilaterales con el presidente de Kenia, país africano donde irá en septiembre a ratificar lo hecho por la vicepresidenta Francia Márquez, los convenios culturales, económicos y comerciales, por supuesto, que tienen que ver con la atracción de turismo. También se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y la reunión bilateral en el Palacio del Elíseo con el presidente anfitrión Emmanuel Macron. Por el momento, Luisa Fernanda, esta es toda la información. Desde París, Francia, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, muchas gracias. La bancada del Pacto Histórico, al hacer hoy un balance de su primer año legislativo, asegura que a pesar de la oposición de las fuerzas de derecha, el Congreso ha aprobado leyes de avanzada económica y social. Desde el Congreso de la República informa Carlos Ruiz. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La bancada del Pacto Histórico, que es la bancada de gobierno en el Congreso de la República, está haciendo hoy un balance de la legislatura, la primera parte de la legislatura que concluyó antier, la legislatura ordinaria del Congreso. ¿Qué es lo más importante que destacaría el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, de lo que ha hecho el Pacto Histórico en favor de la legislación colombiana? La bancada del Pacto Histórico, la que lidera las grandes transformaciones sociales, la agenda de cambio, le cumple al país y le cumple al gobierno nacional. Nada más y nada menos, la reforma tributaria más progresiva de la historia, que es la política de ingresos, y Plan Nacional de Desarrollo, que es la política de inversión. Ya el gobierno hoy, con lo que aprobamos, tiene la posibilidad de adelantar transformaciones en los territorios. ¿Qué queda pendiente? 3 transformaciones sociales que sean perdurables en el tiempo. No queremos hacer reformas para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Reforma laboral la volveremos a tramitar el próximo 20 de julio y reforma pensional y reforma a la salud terminarán seguramente el trámite por las plenarias. El tema de la ley de sometimiento para acoger en la sociedad a los grupos criminales que hasta el momento están actuando en Colombia, ¿es prioritario para el Pacto Histórico? Este Congreso, con el liderazgo del Pacto Histórico, aprobó el semestre pasado lo que se conoció como paz total, dándole facultades al presidente a entablar diálogos con organizaciones criminales con vocación política o no.
Quedó faltando la ley de sometimiento ya para regular, para hacer el procedimiento. Por supuesto vamos a insistir y esperamos que el Congreso pueda responder afortunadamente ante eso. Una opinión final. El tema de la debilidad del gobierno del presidente Petro frente a las coaliciones que tenía anteriormente, hoy en día es muy frágil conseguir una mayoría para aprobar un proyecto del gobierno. ¿Eso cómo se puede recomponer? De aquí al 20 de julio tiene que reconstruirse totalmente la coalición. Invitamos de nuevo a congresistas de todos los partidos que están comprometidos genuinamente, sinceramente con la agenda de cambio. Yo como presidente de la Cámara lo digo todo el tiempo. En el Partido Liberal, Conservador, de la U hay congresistas que están con nosotros, pero que se sienten coartados por los presidentes de sus partidos. Y hay otros congresistas que tal vez tienen otra agenda, válido, legítimo. Pero la invitación es que de todos los congresistas de todos los partidos formemos una gran coalición y pongamos sobre la mesa el interés nacional, el interés del país, los derechos de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Señor representante, es David Racero, el presidente de la Cámara de Representantes, sobre el balance que presenta hoy el pacto histórico de su trabajo en el Congreso de la República. Con Carlos Ruiz, desde el Capitolio Nacional, Noticentro 1, CMI. Buenas tardes. Carlos, muchísimas gracias. Y hace unos días se venció el plazo para la renovación de las licencias de conducción, lo que puede implicar sanciones por el incumplimiento de esta medida. Sin embargo, esta es una infracción más frecuente de lo que usted cree. Valentina Villegas, buenas tardes. ¿Cuál es el panorama en Cali? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Así es, como usted lo indica, las sanciones relacionadas con las licencias de tránsito son muy comunes en las vías del país. Veamos el balance de esta infracción en Santiago de Cali en lo corrido de este 2023. Tras 2 días de vencerse el plazo establecido por el Ministerio de Transporte para la renovación de la licencia de tránsito, resulta importante realizar un panorama sobre las infracciones relacionadas con la licencia de tránsito que implican sanciones a los conductores. Hasta el pasado 20 de junio del presente año, un total de 1.760 personas en Cali han sido sancionadas por conducir sin portar su licencia y por esta infracción han sido inmovilizados 145 vehículos. Por otra parte, en el mismo periodo de tiempo, 3.520 conductores caleños han sido sancionados por conducir sin nunca haber expedido una licencia y por esta razón se han inmovilizado 180 vehículos. Hay 3 tipos de sanciones. La primera es un código B01 que corresponde a no portar la licencia, a pesar de que usted puede tener su licencia vigente, pero no la porta en ese momento. La segunda es la B02, que corresponde a circular con un vehículo, presentarla más estar vencida, que sería el caso de estas 120.000 personas que hoy ya amanecen con su licencia de conducción vencida. Y adicional a eso tenemos la D01, que es nunca haber tramitado una licencia de conducción, pero estar operando un vehículo motorizado. Ayer, en el primer día de operativos de control en las vías de la capital vallecaucana, tras el vencimiento del plazo para renovar la licencia, se obtuvieron los siguientes resultados. Se realizaron un total de 80 comparendos, de los cuales 55 fueron por tener la licencia vencida, 19 por conducir y nunca haberla tramitado y 7 por conducir sin portarla. Cabe resaltar que las 3 causales implican inmovilización del vehículo y el cobro de estos comparendos oscila entre 250.000 y 1 millón de pesos. Y en otra información, fue capturado en flagrancia un sujeto que transportaba 26 kilos de marihuana en un vehículo tipo taxi. Esta situación se dio durante actividades de registro y control de la Policía Metropolitana de Cali en el barrio El Retiro de la Comuna 12 de Santiago de Cali. Y cambiamos de tema porque existe preocupación entre los usuarios que deben realizar sus trámites en la Notaría Segunda de Cali. Veamos el porqué. El pasado 23 de mayo se presentó el sensible fallecimiento del notario Pedro Barreto, quien prestaba sus servicios a la Notaría Segunda de Cali. Sin embargo, desde ese día inició el martirio para cientos de caleños que se acercan diariamente a este centro notarial y encuentran sus puertas cerradas y un comunicado impreso que les reafirma que sus trámites deben esperar. Yo vengo desde el Cauca, madrugué para venir a hacer esta vuelta porque vivo muy lejos. Y vengo a sacar mi registro civil porque lo necesito para hacer una diligencia y mire, encuentro que está cerrado y me comunican que lleva 3 semanas cerrado. Entonces necesitamos que por favor el gobierno, no sé quién, nos ayude para que abran esto pronto. Sí, venía a sacar una escritura pública y pues veo que la notaría está cerrada y dice ahí
en el aviso que hasta nuevo aviso. Esperemos que eso se solucione pronto porque pues estamos necesitando de algunos trámites notariales. Los ciudadanos que realizan los trámites en la Notaría Segunda de Cali piden desesperados que se agilice el nombramiento de un nuevo notario y con él la solución de sus diligencias notariales. Luisa y televidentes, por el momento esta es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas para Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Golpe a la extorsión en Barranquilla. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Cayó el gordo César, responsable de múltiples extorsiones y hurtos en Cundinamarca. El hombre tenía como principales víctimas a comerciantes. Angélica María Arango con los detalles. Angélica, buenas tardes. Muy buenas tardes en estudio y para todos los televidentes. Precisamente como ustedes lo mencionan, la Fiscalía de Cundinamarca junto con el Gaula capturaron a alias el Gordo César, quien sería responsable de múltiples secuestros y extorsiones en el departamento de Cundinamarca. Cayó César Alberto Huertas, alias el Gordo César, uno de los mayores secuestradores y extorsionistas de Cundinamarca. El hombre engañaba a sus víctimas ofreciendo la búsqueda de dólares, joyas y oro para luego retenerlas durante varias horas. Tenían como modus operandi concretar algunos negocios, ofrecer algunos negocios. En algunos casos se presentaban como inmuebles, en algunos otros casos venta de divisas y en algunos otros casos compraventa de oro. Y cuando las víctimas se acercaban con el dinero eran retenidas temporalmente y despojadas del dinero con el que se haría la transacción y de las demás pertenencias. Se identificaron más de 7 personas afectadas por este delincuente. Un trabajo efectivo permite en este momento y en lo corrido del año efectuar 18 capturas por el delito de secuestro, 32 por el delito de extorsión y en el tema de extorsión tener una reducción del 34% en lo que corresponde exclusivamente a Cundinamarca. La Fiscalía imputó al investigado los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado. Cambiamos de tema, pues sobre las 6:30 de la mañana se presentó un fuerte accidente en la avenida NQS entre una motocicleta, un taxi, un camión y varios carros particulares que se accidentaron a la altura de la carrera 30 con calle Segunda en sentido norte-sur. Pues debido a este siniestro se presentaron varios problemas de movilidad que duraron alrededor de 1 hora. Según las primeras versiones habrían alrededor de 8 heridos, uno de ellos un peatón que fue trasladado hasta un centro médico de Bogotá. En otras noticias de la capital del país se conoció un video de la localidad de San Cristóbal, pues 3 jóvenes se habrían colgado y amarrado sus bicicletas a la puerta de un alimentador de Transmilenio para subir una pendiente. Uno de estos jóvenes desafortunadamente se soltó de esta cuerda y fue atropellado por una motocicleta. Atención a las siguientes imágenes. En la parte alta de la localidad de San Cristóbal, en el sector conocido como La Victoria, se ve como 3 jóvenes amarran el manubrio de sus bicicletas a la puerta de un bus alimentador de Transmilenio. Uno de los jóvenes de tan solo 13 años, metros más adelante, se soltó del bus y se cambió de carril para seguir su recorrido. Sin embargo, el joven no se percató de una motocicleta que venía en el mismo sentido y murió atropellado. Presuntamente esto es una práctica común entre los jóvenes de este sector de la capital, pues suben las pronunciadas pendientes siendo arrastrados por los vehículos. Con esta información me despido desde el occidente de Bogotá. Angélica María Arango, Noticentro 1 CMI. Angélica, muchas gracias. Un informe de la Universidad Javeriana asegura que 4 de cada 10 estudiantes universitarios matriculados no terminan su carrera. 4 de cada 10 estudiantes desertan de las universidades en Colombia. Cada año ingresan a primer semestre cerca de 430.000 jóvenes y de estos 160.000 por estadísticas no van a terminar. Las mayores bajas se dan en los primeros semestres y en las ingenierías. La desmotivación con la carrera, el costo de las matrículas y la necesidad de generar ingresos son algunas de las razones que llevan a los jóvenes a abandonar las carreras. Sí es más alta la deserción en carreras técnicas y tecnológicas, lo cual es paradójico porque son más cortas que en las universitarias. Las universidades más golpeadas por la deserción son las públicas. En la Distrital, por ejemplo, de 29.000 jóvenes, 12.000 no terminan.
Atendemos poblaciones de estrato 1, 2 y 3 y la situación económica del país y de las familias obliga a que muchos muchachos tomen la decisión de dejar sus estudios por apoyar económicamente a sus familias. Los estudiantes en Colombia están buscando ciclos de formación más cortos que les permita vincularse rápidamente a la vida laboral y generar ingresos. En Caldas, Antioquia, un agricultor fue asesinado cuando evitó ser víctima de un atraco en su vivienda. Hernán Muñoz con el reporte. Hernán, buenas tardes. Luisa, buenas tardes. La víctima es Miguel de Jesús Ángel Tobón, de 47 años, un agricultor que se encontraba en su vivienda haciendo labores de campo cuando fue sorprendido por un grupo de delincuentes que sin piedad le disparó. Todo ocurrió en esta vivienda de la vereda Piedras Blancas de Caldas, Antioquia. Según la denuncia, un grupo de ladrones llegó a la propiedad y amenazó con arma de fuego a la familia. Ellos llegaron preguntando que si yo era la señora del gas. Yo le dije que sí, me dijo, no, hace favor de salir, yo salí. Y ya le dije, ¿ustedes de dónde son? De allá abajo. Yo, ¿de dónde? Junto a la truchera. Y entonces, y yo, ¿en qué la van a llevar? Me dijo, no sigo averiguando, me hemos sacado la pistola y ya me detuvieron acá. En medio del atraco, Miguel de Jesús Ángel Tobón recibió un disparo en su vivienda. Su hermana relató el momento de angustia que vivieron. Mi hermano estaba allá arriba cuidando una ternera. Ella bajó y apenas los vio, él se iba a volar y a mí le dispararon por detrás. Las autoridades confirmaron que uno de los presuntos ladrones fue capturado. Inmediatamente articulamos con la Policía Nacional toda la actividad y lamentablemente hay una persona fallecida. Sin embargo, por la articulación y pronta reacción de la Policía Nacional, tenemos el autor material. En este momento se encuentra en los procedimientos legales de legalización de la captura. Al parecer, una motocicleta robada es clave en la investigación y servirá para identificar a otros posibles responsables en el crimen del hombre de 47 años. Y originamos esta información en directo desde la Clínica El Rosario de Medellín, sede Villahermosa, ubicada en la Comuna 8, en el oriente de la capital de Antioquia. Esta institución médica acaba de anunciar el cierre de los servicios materno-perinatales por una difícil situación económica. A través de un comunicado, la Clínica El Rosario de Medellín, una de las más prestigiosas de la ciudad, anunció el cierre de los servicios materno-perinatales en la sede de Villahermosa. A partir del 30 de junio de 2023 se cierran en nuestra sede centro, Villahermosa, los servicios de atención del parto, cuidado básico neonatal, cuidado intermedio neonatal, cuidado intensivo neonatal. En el documento argumentan que durante años buscaron alternativas para mantener el servicio, pero no se logró. El Colegio Médico de Antioquia se pronunció. Desde el Colegio Médico de Antioquia no podemos menos que expresar nuestra preocupación por situaciones como el futuro cierre del servicio de atención materna y neonatal de la Clínica de Rosario de Villahermosa, que se une a los cierres que han existido en las unidades intermedias públicas en el Valle de Aburrá para la atención de pacientes maternas y de pacientes pediátricos y neonatales. 4 unidades de cuidado básico neonatal, 5 para cuidado intermedio y 3 para intensivo se cerrarán según la institución que por años prestó el servicio en la ciudad. 3 datos de cierre. Aquí en la sede de Villahermosa hay una sala de partos y un quirófano para procedimientos como cesáreas. La sala de partos será deshabilitada y el quirófano no se desmontará, sino que seguirá prestando otros servicios. Por su parte, 30 camas para la atención ginecobstétrica no se desmontarán. Información desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. 3 hombres fueron capturados y 2 menores de edad aprehendidos por el delito de extorsión en Barranquilla. Exigían 50 millones de pesos a su víctima. Jorge Castro, buenas tardes. Adelante. Luisa, muchas gracias, muy buenas tardes. Estas capturas se dieron en el barrio La Bendición de Dios, hasta donde llegó el Gaula de la policía tras las denuncias de extorsión que puso un comerciante. La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que los antisociales dispararon contra la vivienda de su víctima. Habían dejado panfletos intimidantes a un comerciante a quien le dieron 2 horas para comunicarse con ellos. Si no lo hacía, como en efecto ocurrió, dispararon contra su casa. 3 adultos fueron capturados.
y 2 menores aprehendidos en flagrancia por extorsión. En el operativo se incautaron 50 millones de pesos, producto de la intimidación de estos ciudadanos. Los 2 menores de 15 y 16 años de edad a bordo de un taxi entregaban panfletos extorsivos a nombre de la banda criminal La Oficina de la Costa, Los Costeños. Los antisociales realizaron intimidaciones vía WhatsApp con panfletos extorsivos y disparándole a la fachada de esta vivienda, de los cuales todo quedó registrado en video. El material incautado y los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Y se cumplen 48 horas de la emergencia ambiental en el Parque Isla Salamanca tras el incendio que inició el pasado martes. Aún se trabaja con la Fuerza Aérea en el control de este incendio forestal. La calidad del aire se sigue afectando en Barranquilla y el área metropolitana, principalmente en horas de la tarde y noche por efecto de la brisa vespertina. Parques Nacionales reportó que se logró disminuir en un 80% la intensidad de 2 focos del incendio y que en esta zona aún queda un brote activo paralelo al Caño La Lola que se está interviniendo. Atendiendo al llamado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Barranquilla, su Fuerza Aérea Colombiana, específicamente el Comando de Combate número 3, viene desarrollando unas operaciones aéreas con el fin de sofocar el incendio que en este momento se presenta en el Parque Isla Salamanca. Comunicó Parques Nacionales que sigue activo el foco sur del incendio ubicado aproximadamente a 600 metros en dirección sur del foco norte. Allí se siguen haciendo descargas por el Bambi Bucket para disminuir la intensidad del incendio. Su Fuerza Aérea Colombiana está realizando las descargas con nuestro sistema Bambi Bucket. Ya llevamos varias descargas, aproximadamente 4 de ellas, recogiéndola desde el río Magdalena, cerca del río Magdalena para este punto. Hay un foco del incendio bastante grande e intenso que no se ha intervenido. Bomberos de los municipios de Sitio Nuevo y Ciénaga en el departamento del Magdalena atienden por tierra este incendio forestal. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y en tiempo récord instalan puente en Santander para conectar a 3 departamentos afectados por las lluvias. Ana Mercedes Ariza con el reporte. Ana, buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues este puente de 27 metros fue construido entre los municipios de Málaga y Concepción para unir a los 2 Santanderes con Venezuela y Boyacá. Fue financiado por la Gobernación de Santander y es una obra que estaba clamando la comunidad. 7 días tardaron ingenieros militares construyendo este puente que devuelve la movilidad en la llamada Troncal del Norte, que conecta desde Venezuela a los Santanderes y Boyacá, afectados hace 2 meses por una avalancha que destruyó el único paso que los comunicaba por el sector de Málaga. Hacer la entrega a la comunidad de este puente en configuración cuádruple, doble reforzado, con una capacidad portante de 52 toneladas y una longitud de 27.45 metros, instalado por nuestros soldados en un tiempo récord. Es un puente que comunica a Cundinamarca, Boyacá, el norte de Santander, o Venezuela con el centro del país. Esta es la línea recta entre Bogotá y Cúcuta y es enorme el impacto, 350.000 personas beneficiadas directamente, la economía, los estudiantes. Y aunque hay felicidad en las comunidades y autoridades, también temor a que no se construya un puente definitivo y las demás obras afectadas por el invierno. La obra está buena, que fue en poco tiempo, pero se espera que la solución del puente prácticamente no es esa, sino de que sea el puente general. Situaciones de las temporadas de lluvias, estos fenómenos naturales como ha sido la avenida torrencial que afectó no solo este puente sobre la quebrada, el término, sino también otros 2 puentes en jurisdicción del municipio de Concepción. Estamos haciendo visita, esperamos poder lograr apropiar recursos. Hay situaciones de emergencia en varias partes del departamento donde hemos tenido que priorizar las necesidades. Pese al alivio vial que genera este puente militar, los habitantes de estas poblaciones esperan que el gobierno nacional ponga en la mira de prioridades las redes de acueducto y alumbrado público también afectados por la ola invernal. Hay que señalar que este es el 4º puente militar que instala el ejército en este departamento para mitigar la emergencia vial provocada por la ola invernal. Se espera que ahora el INVIAS comience los estudios y se destinen los recursos para dar fin a esta problemática de esta comunidad. Es todo por el momento para Noticentro 1. CMI informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde para todos.
Sigue la búsqueda del submarino Titán pese a que se habría quedado sin oxígeno ya que encontraron restos materiales en la zona de la búsqueda. Se evalúa si son del sumergible. Este jueves es un día clave en la búsqueda del sumergible Titán que desapareció con 5 personas a bordo el pasado domingo cuando intentaba llegar a los restos del Titanic. La Guardia Costera de Estados Unidos informó de un hallazgo. Dicen que encontraron restos en la zona de búsqueda del sumergible. Si esta información no es sobre Titán, la cantidad de oxígeno del sumergible se está convirtiendo en una cuestión vital según algunos expertos, a medida de que se envían a toda prisa equipos más avanzados al Océano Atlántico Norte en una compleja operación de búsqueda internacional, que se encuentra ahora en su momento más crítico. Titán comienza cada viaje para explorar los restos del Titanic con un soporte vital estimado de 96 horas y lleva desaparecido desde el domingo por la mañana, lo que sitúa este 22 de junio como objetivo clave para encontrar el buque y a las personas que se encuentran a bordo. Si no se hace lo más pronto posible, lo más probable es que la nave se quede sin oxígeno a pesar de los esperanzadores ruidos de golpes detectados en la última jornada. Pero es como encontrar una aguja en un pajar y el tiempo apremia. Otra cuestión preocupante es que dentro del sumergible de 6 metros que tiene controles rudimentarios y sin espacio para que sus pasajeros se estiren, la tripulación habría tenido raciones limitadas de comida y agua. El líder del grupo de mercenarios Wagner arremetió una vez más contra los altos mandos en el Kremlin, al asegurar que engañan a los rusos con sus reportes sobre el curso de la contraofensiva ucraniana, reiterando la falta de armas y municiones en el frente de batalla. El jefe del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, cuyas fuerzas han dirigido durante meses el asalto a las ciudades del este de Ucrania, entre ellas Bakhmut, nuevamente arremetió en contra del Ministerio de Defensa ruso y lo acusó de no decir la verdad y de estar perdiendo territorio a manos de las tropas ucranianas. Según Prigozhin, se está engañando al pueblo ruso, añadiendo que las tropas ucranianas ya han intentado cruzar el río Dnipro, una frontera natural en la línea del frente. Esto apenas unas horas después de que Vladimir Putin volvió a insistir en que las tropas ucranianas habían sufrido graves pérdidas, afirmando que hay una cierta calma en el frente de batalla. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por su parte, afirmó que sus tropas están destruyendo al enemigo en todos los lugares, mientras consolidan sus defensas en el este y avanzan en el sur frente a las fuerzas de ocupación rusas, aunque Kiev de momento solo ha confirmado modestos avances como la recuperación de 8 asentamientos de las fuerzas invasoras. Ucrania se reivindicó la autoría ucraniana del ataque que dañó ayer un puente que conecta la península de Crimea con los territorios invadidos por Moscú en el resto del sur de Ucrania. Al menos 2 partes del puente quedaron afectadas por el ataque en el que fueron utilizados misiles británicos de largo alcance que dejaron un enorme agujero en la estructura que tuvo que ser cerrada. Crimea, península ucraniana anexionada ilegalmente por Rusia en 2014, sirve como base de retaguardia de las fuerzas rusas, en particular para enviar refuerzos y mantener equipos. Estados Unidos y la India firmaron varios acuerdos en materia espacial y tecnológica en el marco de la visita del primer ministro indio Narendra Modi a Washington, durante la cual el líder nacionalista sostuvo un encuentro con el presidente Joe Biden, que al estrechar su alianza con Modi envía una señal importante a China, ya que para los Estados Unidos la India es un aliado clave para detener la agresiva expansión de Pekín en el Pacífico. La Corte Electoral de Brasil inició un juicio que puede inhabilitar políticamente durante 8 años al exmandatario Jair Bolsonaro e impedirle ser candidato en las presidenciales de 2026. Se trata de un proceso en el que la Corte Electoral decidirá la suerte del expresidente y podría declararlo inelegible e impedirle disputar las próximas elecciones en Brasil. La acusación sostiene que el líder de la derecha brasileña violó la ley electoral en numerosas ocasiones. Trump recibe el primer lote de pruebas en su contra en el caso de documentos clasificados. El fiscal especial Jack Smith comenzó a presentar pruebas en el caso de los documentos de Mar-a-Lago a Donald Trump. Según este expediente judicial, que insinúa que los investigadores recopilaron para el caso múltiples grabaciones del expresidente.
Y mucha atención porque la Marina Británica acaba de confirmar que los restos encontrados en el fondo del mar por un robot submarino corresponden a la parte trasera y al tren de inmersión del submarino Titán, perteneciente a la compañía Ocean Gate, desaparecido desde el domingo pasado con 5 personas a bordo, cuando se dirigían a visitar las ruinas del Titanic en el fondo del mar. Este hallazgo descarta toda posibilidad de poder hallar sobrevivientes. Todos los detalles en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Hasta aquí Noticentro 1 CMI, pero a continuación no se pierdan la lista de Eric. Feliz tarde.